verdad, este semestre vamos a hacer, por decirlo, todas las ayudantías van a ser pruebas pasadas, ¿ya? No tengo la verdad el enunciado, la fecha como para decirles cuál es, pero el profesor les sube un compilado de pruebas pasadas, entonces ahí van a encontrar los ejercicios, ¿ya? Tienen el enunciado, la pauta no se las voy a subir, pero lo que sí les prometo que les voy a hacer, les voy a subir las clases por ejercicio, ¿ya? O sea que después puedan repetir la clase cuando estudien para la solemne, ¿ya? Si me tienen que dar un poco de tiempo porque tengo que grabar ejercicio por ejercicio, ¿ya? Quise elegir pizarra porque la verdad siento que si leemos la pauta como que no tiene mucho sentido hacer la ayudantía, así que eso. Así que partamos nomás. Si se pone oscuro me avisan para prender la luz, ¿ya? Sorry, he improvisado cómo se hace estas clases online porque la verdad no tenía idea. Ya. Entonces. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy día? Son 3 ejercicios. La semana pasada creo que vieron lo que era Beta Bloomberg y algunas cosas de arbitraje, creo, ¿no? De la línea de mercado de valores. Así que el primer ejercicio debería ser parecido a lo que hicieron la semana antepasada, ¿ya? Después les voy a enseñar en qué consiste el Family Friends, que es un modelo básicamente que son 4 variables, ¿ya? Este ejercicio apareció creo que en la solemne pasada, ¿ya? Así que lo vamos a hacer, ¿ya? Y por último el 3 es bonos, ¿ya? Que tiene que ver, solamente son fórmulas, son bastante sencillos los de los, ¿ya? A veces no hay comentes en este caso, igual a veces no hay comentes en las pruebas, entonces a veces se aplica la materia en los ejercicios, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice el ejercicio 1? Nos dicen, usted está considerando invertir en 2 acciones, A y B. Suponga que la desviación del mercado es 30%, la covarianza entre A y el mercado es de 0,09 y la covarianza entre B y el mercado es de 0,12. La tasa libre de riesgo es un 6% y del mercado un 12%. Además, usted cuenta con la siguiente información. El activo A tiene un retorno observado del 10% y una desviación del 20%, y el activo B tiene un retorno observado del 14% y una desviación del 24%. Entonces la A nos dice, para un inversionista que solo invierte en una acción, ¿cuál de las acciones es más riesgosa? Ya, eso lo vamos a hacer, simplemente calculamos los beta y los comparamos. Y aquel que tiene el mayor valor va a ser el activo más riesgoso, ¿ya? En este caso son acciones. El B usa el ajuste de Bloomberg y determina el retorno esperado de las acciones. Ya, eso básicamente es una fórmula. ¿Están correctamente valoradas? Ya, y vamos a ver un poco la materia de línea mercado de valores, ¿ya? Security Market Line, que lo pueden encontrar. ¿Javiera? Sí, dime. ¿Podría grabar la ayudantía, por favor? Ya, la voy a grabar. Gracias. ¿Cómo te llamas? Sorry, es que esta cosa es muy rara, espérame. Ya, la voy a grabar, ya termino de leer esto y apruebo. Que no se me aparece la ventana chica. Ya, y por último la D es si el precio A es de 100 y el precio B es de 170, determina el precio objetivo a un año, ¿cierto? Que es básicamente la fórmula del valor futuro, que lo vimos en Introfinanza. Entonces voy a dejar de compartir pantalla para que se vea más grande la pizarra y ustedes mantengan abierto el enunciado, ¿ya? Ahora lo vamos a grabar. This meeting is being recorded. Ya, perfecto. Entonces, necesito que alguien me conteste a ver si se ve la pizarra. Los números no los puedo hacer tan chicos, ¿ya? ¿Se ve? Sí, sí se ve. Ya, bacán. Si hago los números muy chicos me avisan, ¿ya? Pues voy prendiendo las luces. Ya, entonces lo primero que vamos a hacer va a ser anotar los datos. Acá los tengo para no estar dándome vuelta. Entonces tenemos que la desviación, tenemos que la desviación del mercado, ¿cierto? Es 30%.
tenemos que la covarianza del activo A con respecto al mercado es de 0,09, que la covarianza del activo B con respecto al mercado es igual a 0,12, que la tasa libre de riesgo es 6% y la tasa de mercado es un 2%. ¿Ya? Básicamente nos dicen que tenemos dos activos que vamos a tener que comparar, ¿ya? El activo A tiene un retorno observado del 10% y una desviación del 20%, y el activo B tiene un retorno del 14% y una desviación del 24%. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo vemos cuál se ve? Sí, se ve. Gracias. Ya, entonces, la A nos dicen cuál, ¿cierto?, es el activo más riesgoso. Ya esta es la pregunta más fácil y donde tienen que tener todo el puntaje bueno. Básicamente lo que hacemos es comparar el beta, y el que les daba mayor valor va a ser el más riesgoso. ¿Ya? El beta mercado siempre es 1. ¿Ya? Después lo vamos a ver un tema de materia con el beta Bloomberg. Entonces, siempre tienen que saber que la fórmula del beta es covarianza, ¿ya?, de ese activo con respecto al mercado, partido en la varianza del mercado. ¿Ya? Esto es súper fácil porque les dan todos los datos. Entonces, vamos a tener que el beta de A es igual a 0,09 partido, acá les da la desviación, así que para tener la varianza lo elevamos al cuadrado. Y eso nos da 1, obviamente. Y el beta de B nos va a dar 0,12 partido en 0,3 al cuadrado, ¿ya? Que es 1,33. Yo en general en la calculadora les recomiendo que lo pongan con fracción, ¿ya? Para ser más específico. Pero acá lo ponen con 2 decimales, o 3, no sé, como quieran. Entonces eso es 4. Entonces, simplemente, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es el activo más riesgoso es el B. ¿Cierto? Entonces, con esto, vamos a ponerlo acá. Con eso, ¿se ve mejor o se ve peor con la luz? Bacán, gracias. Ya, entonces, ¿cuál es el activo más riesgoso? Va a ser B, ¿ya? Que nos da 1,33. Ya voy por la opción, voy a ir por la B. Entonces, la B nos dice, voy a compartir el enunciado. La B nos dice, use el ajuste de Bloomberg y determine el retorno esperado de las acciones. Fácil, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Ya. Entonces, en el B, básicamente lo que tenemos que saber es la fórmula del beta Bloomberg, que es la más fácil. Siempre el beta Bloomberg, la fórmula va a ser 2/3 por beta, ¿ya?, más 1/3. ¿Sí? Súper sencillo. Veamos un poquito de materia, a ver qué es el beta Bloomberg en sí. Bueno, lo más importante, en verdad, ustedes en la prueba no les van a preguntar, describa para qué sirve el beta Bloomberg. Incluso puede ser que ni siquiera salga en un comentario, pero igual es importante que ustedes sepan básicamente en qué consiste, ¿ya? Lo que hace el beta Bloomberg es un ajuste de los betas que ustedes calcularon antes, ¿ya? En el fondo se supone que por teoría mercado eficiente van a tender siempre a 1, ¿cierto? A largo plazo va a quedar en 1. Dijimos que el beta de mercado era 1. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos un beta de 1, cuando nosotros calculemos el beta Bloomberg, ¿cuánto nos va a dar? 1, ¿ya? Si nosotros calculamos el beta de B, que es 1,33, si sabemos que es un ajuste, ¿ya?, ¿hacia dónde va a tender? Hacia un número menor, ¿cierto? Porque va a tender a que tienda a 1. Entonces, un tip para la prueba. Si ustedes calculan el beta Bloomberg, no sé, pues muchas veces este signo es más y le ponen menos. Entonces, ustedes pueden saber que si este beta es 1,33, no les podría dar 1,6, por ejemplo, ¿cierto? Porque el ajuste va a tender a 1. Entonces, debería ser un número más chiquitito que este. Entonces, fácil, ¿no me han hecho una pregunta? Entonces,
Esto es fácil. ¿Cómo lo hacemos? Beta Bloomberg de A va a ser, obviamente 1, pero lo voy a anotar igual. 2/3 por 1 más 1/3, ¿cierto? Eso nos da 1. Después, el beta Bloomberg, ¿cierto? De B nos va a dar 2/3 por 4/3, que era el valor que calculamos antes, más 1/3, ¿ya? Y eso nos va a dar 1,33. Ah, no, 1,22. ¿Se fijan que es menor? Se va acercando más a 1. Ya. Entonces, ahora vamos a calcular los retornos. Voy a borrar acá arriba, ¿ya? Ya. Entonces, ¿cuál es la fórmula del retorno esperado? En este caso. Siempre la fórmula del retorno esperado, que lo deben haber visto en la ayudantía pasada, es la tasa libre de riesgo más el beta, que en este caso va a ser el Bloomberg, ¿cierto? Más el retorno de mercado menos la tasa libre de riesgo. ¿Ya? Entonces, esto que está acá, yo lo voy a hacer para el retorno esperado de A, que va a ser 6% más 1 por 12% menos 6%. Y eso es 12%. Ya. Después, una consulta con eso. Es que me enreda como cuando viene el retorno esperado o cuando hablan del retorno al portafolio. Porque una es como súper simple, bueno, las dos son fórmulas, pero una es como el peso de una acción por el retorno esperado de esa acción. Ah, ya, mira, depende, sí, lo entiendo perfecto, te refería a esto, ¿no? Que de repente te dan como la sumatoria de la ponderación por el retorno de cada uno, ¿no? Que de repente depende de lo que les dan. Si les dan las típicas tablitas, va a ser la sumatoria que hay entre el retorno, ¿cierto? Esperado de I, que le voy a poner que puede ser, no sé, de A, de B, por la ponderación. ¿Ya? Pero depende del enunciado, pues. ¿Ya? En este caso te están dando los beta, no te están dando las ponderaciones. ¿Cuándo pasa estos casos? Cuando en el enunciado, pero igual es súper buena pregunta. Cuando te dan en el enunciado, hay pruebas pasadas que te dan las tablas, ¿han cachado? Y te ponen como la empresa y la cantidad de acciones que tiene. Entonces, no sé, pues si la cantidad de acciones suman 1000, entonces la ponderación, por ejemplo, de la empresa A, si es que tiene, no sé, 200, tu W va a ser 200 partido en 1000. Y eso se va a multiplicar por el retorno que te van a dar en el enunciado. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Muchas gracias. De nada. Pero muy buena pregunta, ¿ya? Entonces, cuando les dan los beta ocupamos esta fórmula. Entonces el retorno esperado de B va a ser lo mismo, 6% más el de Bloomberg que nos había dado 1,22. Oye, ¿te puedo hacer una sugerencia? O sea, es que no sé si puedes, pero escribir como desde el lado derecho hacia el otro lado, como escribir desde el otro lado porque tapa, ¿cachai? Tienes toda la razón. ¿Cómo para el otro lado. Ah, tú podías estar al otro lado, sí. No sé si podés. O sea, si no podís, tranqui. Es que voy a tratar. Es que sí, voy a hacer que tapo, espera. Que me pongo los audífonos, porque en mi casa en cualquier momento entra alguien a molestarme. Ya, gracias, igual. Ya, voy a tratar de escribir para este lado, ¿ya? Sí, creo que sí. Ya, entonces una vez que tenemos los retornos, este valor me va a dar 13,32%. Mis plumones están todos secos. Ya. Esta ayudantía la hice igual el semestre pasado. La hice yo esta vez se repitió, parece. Ya, entonces ahora tenemos los dos retornos esperados. Ahora voy a resolver una duda típico que surge y es donde se equivocan. Es diferente el retorno esperado del retorno observado. El retorno observado que le van a dar por enunciado y el retorno esperado va a ser el que ustedes van a calcular con la fórmula de KP, que es este. ¿Sí? Entonces la C les piden, ¿están correctamente valoradas? Estas dos, A y B.
Disculpa, es que la pizarra no se ve bien como los resultados que te dio de cada acción. Es que está muy claro. Ese lápiz con la se había luz. acabado. ¿Sí? Qué terrible. A ver, y ahí, espérame. 12%, yo creo que tengo que hacer los números más grandes. 13,32%. ¿Se ve ahí? ¿Se ve la letra más grande? Sí, ahí se nota caleta. Vale. Gracias. Entonces, ¿cómo vamos? ¿Y alguien me puede leer la otra? Que la verdad voy a tener que compartir pantalla todo el rato y nos vamos a mover caleta. ¿Me puede leer la C? Cualquier persona que quiera. La C pregunta si están correctamente valoradas. Determine el alfa de cada acción y señala además movimientos esperados de precios. Perfecto, gracias. Ya, entonces vamos a calcular la C. Vamos a ver un poquito de materia. En la ayudantía pasada vieron lo que era la línea mercado capital, ¿cierto? Que era básicamente el gráfico que tenían en el eje Y la esperanza del retorno y en el eje X tenían el riesgo total. Ojo acá, decíamos que teníamos la línea mercado capitales, ¿cierto? Que es la cal óptima, la línea de asignación de capital, que es donde toca la frontera, sorry mi gráfico, como me lo digo. Que choca la frontera de mínima varianza con la línea de mercado capitales, ¿cierto? En un punto. En el punto donde chocan, el punto tangente, le decimos el portafolio de mercado. Y ese portafolio de mercado va a ser igual para todos los inversionistas. Después teníamos acá un portafolio de mínima varianza, que básicamente como tip es que todos los portafolios que están hacia arriba, todos estos que están acá, los llamamos la parte de la frontera eficiente. ¿De qué nos sirve saber eso? Que en el fondo el inversionista va a elegir portafolios que están en la parte superior. ¿Cómo voy a saber cuál va a elegir? Directamente va a depender de la aversión al riesgo que tenga el inversionista. Obviamente que si asume mayor riesgo, va a estar dispuesto a esperar, obviamente, a exigir un mayor retorno. ¿Por qué quiero tocar este tema? Porque cuando usted habla de la línea mercado capitales, el eje X es riesgo sistemático más no sistemático. ¿Ya? De la pista, bien se me acabó. Es riesgo sistemático más no sistemático. Sorry, mi letra está pésima para este lado escribiendo, creo que no se me da. Tema más riesgo no sistemático. ¿Cuál es el riesgo sistemático? Es el beta. ¿Ya? ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque a partir de este gráfico vamos a tener otro, que es la línea de mercado de valores. Este gráfico lo vamos a utilizar cuando nos pregunten si es que dos activos están correctamente valorados. Entonces, en el eje Y vamos a tener el retorno esperado y en el eje Y vamos a tener beta. Es decir, importante, la línea de mercado de capitales, para que no lo grafiquen mal, teníamos que era riesgo sistemático más no sistemático. En cambio, la línea de mercado de valores vamos a tener solamente el riesgo sistemático. Y acá vamos a tener la línea de mercado de valores y acá el RF. Ya, como materia. El alfa, que ustedes le están preguntando por enunciado, siempre se calcula como el retorno observado, que es el que te dan en el enunciado, menos la esperanza del retorno, ¿cierto? O el retorno esperado. ¿Cuál es la gracia de esto? Si ustedes les preguntan, oye, ¿está bien valorado este activo? Básicamente tienen que calcular el alfa. Si les da distinto de 0, existen oportunidades de arbitraje y por lo tanto el activo está mal valorado. Para que no hayan oportunidades de arbitraje, el alfa les debería dar 0 y por lo tanto se encontraría en la línea de mercado de valor, en esta línea. Disculpa, ¿cuál es la fórmula del alfa? El retorno observado menos el retorno esperado. Acuérdense que el retorno esperado ya lo calculamos, ¿cierto? A partir de la fórmula del KPM y este se los van a dar por enunciado. ¿Ya? El retorno observado. Importante. Entonces, si el alfa es igual a 0,
tenemos que no existen oportunidades de arbitraje. Y si esto les da distinto de 0, les van a dar dos opciones. Y si no existen oportunidades de arbitraje, entonces estaría bien o correctamente. Estaría correctamente valorado. Cuando ustedes se van al gráfico, primero yo, como tip, lo desarrollo de forma algebraica para cachar si está sobrevalorado o subvalorado, y luego lo grafico. ¿Sí? Porque así es más fácil. Entonces, si yo estoy bajo la línea, el alfa obviamente va a ser negativo. Y arriba, el alfa va a ser positivo. Importante. Esto siempre es contraintuitivo. Típico error que he visto hace años en las pruebas. Tienen todo perfecto en la parte algebraica. Me dijeron la estrategia, que estaba sobrevalorado, perfecto, pero cuando lo grafican mal. ¿Y por qué? Porque esto es contraintuitivo. Bajo la recta, uno pensaría que está subvalorado, pero es al revés. Abajo está sobrevalorado y arriba siempre va a estar subvalorado. ¿Qué pasa si está Apartamos por si está subvalorado. Oye, esto es demasiado importante porque esto la prueba va a valer 25 puntos. ¿Verdad? Entonces esto está subvalorado. ¿Ven? Hasta ya me confundo. Ya, entonces si está subvalorado, al revés. Tenemos que el activo, esto de manera coloquial, para ustedes, para que se acuerden, está barato. Ni siquiera necesito saber finanzas para poder llegar a la conclusión. Si yo digo que un activo está barato, ¿qué voy a hacer yo? Lo voy a comprar ahora en el presente y en un tiempo más lo voy a vender a un precio mayor. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a esperar? Que el precio aumente. Eso es lo que va a pasar en el tiempo. Entonces, si ustedes les dicen, calcule el alfa, ya fácil, con la fórmula. Digo si está subvalorado, sobrevalorado, y después indican si qué tiende a pasar. ¿Va a subir el precio o va a disminuir? Si está barato, lo voy a comprar, lo voy a vender en un futuro más caro, así que va a tender a subir el precio. A esto que está acá le vamos a llamar, de repente le dicen estrategia larga o venta larga. Entonces, cuando está barato, subvalorado, vamos a hacer una venta larga. ¿Qué es venta larga? Lo compro barato hoy día y lo vendo en un futuro más caro. Cuando yo tengo un alfa, al revés, menor a 0, digo que está sobrevalorado. Entonces, si está sobrevalorado, estamos diciendo que está caro. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué voy a esperar? En el tiempo, el precio disminuya. Entonces, ¿cuál va a ser la estrategia? Como yo sé que el precio va a bajar en un futuro, lo que hago es venderlo rápido. Entonces, a eso, vender en este mismo momento, antes de que baje el precio, yo le voy a decir venta corta. De repente lo van a ver como estrategia corta o todo, si corto o largo, se refiere a eso. Y eso es todo lo que tienen que saber de arbitraje. Entonces, ahora vamos a hacer la pregunta. Vamos a calcular los alfa. Voy a borrar acá porque... Cuando el alfa es mayor que 0, la acción está subvalorada, ¿cierto? Y ahí está el lado de arriba. Sí. Ya, gracias. Este gráfico sale, ya, repitamos. Línea mercado valores, que está encima de esa línea, está sobre la recta, significa que no hay oportunidades de arbitraje y por lo tanto está correctamente valorada. Si yo tengo un alfa distinto de 0, ya, si me da mayor a 0, la acción está subvalorada. Entonces la ubico arriba. Y si me da un alfa menor a 0, está sobrevalorado. Entonces lo voy a graficar abajo. Si está sobrevalorado, está caro. Entonces yo lo voy a vender ahora ya, antes que baje de precio. Entonces eso, ¿cómo se llama? Estrategia venta corta. Si yo tengo un alfa mayor a 0, digo que está subvalorado, está barato. Entonces, como sé que va a tender a subir el precio, lo compro hoy y en un tiempo futuro lo vendo. Entonces eso se llama venta larga. Entonces ahora que sé esto, que tienen que anotar el resumen, sí o sí, o sea,
esto entra 25 puntos. Y es demasiado fácil. Lo que vamos a hacer es calcular los retornos. O sea, los retornos, las alfa. Ya. Entonces, para separar el lápiz, si no, un poco. Que estamos perdidas con el lápiz. Ya, este sí. Entonces tenemos que el alfa de A va a ser el retorno observado, que es el que le dan en el enunciado, que es 10%, menos el retorno esperado, que lo calculamos en B, porque les piden con el ajuste de Bloomberg, que habíamos dicho que era un 12%. Entonces esto les va a dar menos 2%. Si tenemos que nos da un menos 2%, esto va a ser menor a 0. ¿Qué significa esto? ¿Está sobrevalorado o subvalorado? ¿Sobrevalorado? Exacto. ¿Cierto? Muy bien. Entonces les preguntan, y yo en la prueba voy a poner que está sobrevalorado, por lo tanto voy a tender que disminuya el precio. Eso es todo. Después vamos a tener... ¿Ah? ¿Lo tenemos que graficar en la prueba? Sí, pero después lo voy a hacer los dos juntos, ¿ya? Después lo vamos a graficar. Vale. Entonces, el alfa de B es lo mismo. Va a ser 14% menos lo que habíamos calculado en B, que era 13,32%. Está bien. Entonces, eso nos va a dar 0,68% positivo. Eso es mayor a 0, por lo tanto, decimos lo contrario. Está subvalorado. Por lo tanto está barato y con el tiempo va a tender a subir su precio. Ahora, como me preguntan, lo vamos a graficar. ¿Por qué? Lo pueden hacer al mismo tiempo, pero ¿por qué siempre es más fácil hacerlo de manera algebraica y luego el gráfico? Porque en el fondo ustedes ya van a saber si está sobre o bajo la línea. Entonces va a ser mucho más fácil, mucho más gráfico, porque hay mucha gente que se equivoca en graficar. Entonces, una vez que tengo esto, ya, acá viene mi parte peluda porque la verdad gráfico pésimo. Me quedan todas las líneas chuecas. Entonces, en el eje Y tengo el retorno esperado y en el X tengo el beta. ¿Cómo yo grafico siempre? Tip. Línea mercado valores. Habíamos dicho que el RF era 6%. Siempre los puntos que van a ir en la línea va a ser el retorno esperado que ustedes calcularon. Entonces, para A habíamos dicho que era un 12%. ¿Sí? Entonces, ya, lo voy a poner por acá. Entonces, 12%. Entonces yo, ya, voy a chocar primero con el retorno que calculé. ¿Cuánto me dicen que el retorno observado es 10%? Y yo dije que estaba subvalorado. Sobrevalorado, perdón. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Lo pongo arriba o abajo? Voy a anotar acá por si se le... Acá está. Pero acá está sobrevalorado y acá subvalorado. ¿Sí? Entonces, 12 que lo calculamos y como era 10, baja por acá. ¿Cierto? Entonces, este puntito debería ser 10%. ¿Cuál va a ser este punto? A. Lo mismo para B. El de B lo calculamos y no había dado... ¿Sí? ¿Por qué está abajo de la línea? Porque habíamos dicho que estaba sobrevalorado, ¿no? Que borre el valor. Ah, ya, me perdí con eso. Ya, está bien, gracias. De nada, arriba está subvalorado y abajo sobrevalorado, ¿cierto? Por eso les digo, es que borré la parte algebraica porque no me caí en la pizarra. Pero algebraicamente nos dio que que el activo A estaba sobrevalorado. Entonces yo sé que sí o sí va a estar abajo y el otro nos dio que estaba subvalorado. Entonces estaba arriba. Entonces, ¿qué hago primero? Ubico el retorno esperado en la línea y luego, como sé que está sobrevalorado, bajo. ¿Y hasta dónde bajo? Hasta el retorno observado, que era un 10%. Después tenemos que el activo B era el que calculamos 13,32%. Pero yo sé que está subvalorado, entonces tiene que estar sobre la línea.
¿Y cuánto me dicen que es el observado? Me dicen que es un 14%. Entonces, lo voy a poner por acá. Entonces ahí, este es 14%. Y me faltó algo que no me habían dicho, que hay que graficar los betas. Nos habían dicho que usáramos el ajuste. Entonces el de A dijimos que era 1 y el de B era 1,22. Y ahí tendríamos todo el puntaje. ¿Se entiende? ¿Duda, consulta? Espero que no. Ahora vamos por la D. Entonces con eso tendrían todo el puntaje. Oye, ¿alguien sabe cómo? O sea, le apreté grabar, pero ¿cómo yo sé que...? Ah, no, ya, sí, está grabado. ¿Cuáles eran los puntos de B? Sorry, es que no lo alcanzo a ver. Sí, sé cómo lo digo. Ya, B, Ya. acuérdate, la línea siempre es el que tú calculaste, entonces es 13,32%. Y el de arriba es 14. Ya. Gracias. De nada. Y ahora seguimos. ¿Qué nos dicen el D? ¿Alguien puede leerse el D? Le dice, si el precio de A es 100 y el de B es 170, determine el precio objetivo a un año. Use el ajuste de Bloomberg. Ya, perfecto. Entonces seguimos ocupando... Ya, para esta la D entonces ya lo calculamos. En B habíamos calculado los retornos esperados y usábamos con los beta Bloomberg. Esta es la misma fórmula que ocupábamos en Introfinanza, que era valor futuro. Entonces, el precio, ¿cierto?, de cualquiera de los dos, va a ser el precio inicial por 1 más el retorno esperado, que ya lo calculamos, elevado a 1. ¿Sí? Porque el precio estimado un año más. Disculpa, están diciendo que se ve media borrosa la pantalla. Ah, ¿cómo lo vimos? Debe ser la señal, ¿o no? ¿Puede ser? Yo tampoco veo nada. Ay, ¿será la luz? Podría decirlo sí. más lento nomás y así vamos copiando. O sea, como un dictado. De repente acerca la pizarra a la cámara para poder sacarle una foto. Igual les voy a subir la grabación y las voy a hacer de día mañana. Así que se van a ver mejor los números, ¿ya? Ahora necesito que tomen atención, porque en las clases que yo voy a grabar no voy a enseñar los tips. Voy a más o menos achicar la clase y hacerla más corta. Entonces es bueno como que vayan anotando los tips y los resúmenes, ¿ya? Sí, igual de mal. Sí, la grabación se va a ver igual de mala. Por eso lo voy a hacer de nuevo y lo voy a subir. Ya lo voy a separar por ejercicio. Así que no se preocupen, ahora me tienen que entender. Entonces, para llegar a valor futuro teníamos que hacer el precio esperado. Voy a prender la luz de acá, a ver. Vamos prendiendo todas las luces. ¿Se ve ahí un poco mejor? Por favor, que alguien me prenda la luz. Ya, ok. De repente se ve mejor cuando como que acercáis la pizarra a la cámara. Ya, entonces, a ver. Estoy con el escritorio y les juro que casi encima. Puede ser el final de cada ejercicio como acercar un poquito la pizarra. Ya. Vale. A ver, ahí. Sí, en verdad no se preocupen, les voy a grabar les prometo que sale perfecto la grabación de los números, ¿ya? Así que, relax. Entonces tenemos que el retorno esperado, ¿cierto? De A, perdón, el precio. Precio de... Voy a hacer precio de 1, ya da lo mismo. Ah, no, el precio de A, pongámosle al toque. Es E, precio de A. Ahí sí se ve. ¿Cierto? El precio esperado de A. ¿Cuál dijeron que era el precio de A? Era 100. Entonces 100 por 1 más el retorno esperado de A, que era 12%. Y esto obviamente nos va a dar 112. Va a dar 112. Y lo mismo para el precio de B a un año, que era 170 por 1 más
13,32%, y eso nos va a dar un valor de 192. Y eso va a ser todo. Y ahí todo el puntaje. A ver, lo voy a acercar más a la pizarra. ¿Qué sale la fórmula todavía? La fórmula es precio inicial por 1 más el retorno esperado de ese activo. Esa es la fórmula cuando les pregunten el precio estimado a 1 año. Si hubiera sido a 2 años, hubiera tenido que elevarlo a 2. ¿Listo? En Introfinanzas, cuando lo traíamos a presente, habría sido esto mismo, precio inicial dividido en eso. Súper fácil. Ahora vamos a hacer el ejercicio 2. Voy a tener que compartir la pantalla. Ya, ¿estamos listos, no? Ya, espero que sí. No, Lagos Mar, ya voy. Oh. Ya, lo voy a dictar por última vez. Me dicen que no ven. Ya, va a ser, entonces, el precio estimado de A va a ser igual al precio inicial por 1 más el retorno esperado de A. Entonces va a ser 100 por 1 más la tasa, que es 12%, 102. Después, el precio estimado de B va a ser 170 por 1 más 13,32%, que va a ser 192. ¿Ya? Ahora les voy a compartir mi pantalla y vamos a leer el enunciado del B. Ya, tenemos, usted está considerando invertir en 2 años. Ahí sí. Se presenta el siguiente modelo de Fama Friends, este es el de Fama Friends siempre, de 4 factores. Ahí lo tienen. La A sale, explique las variables del modelo. El profesor no siempre pide explicar las variables del modelo, a veces simplemente hay que mencionarlas. Lo importante de esta ayudantía es que ustedes sepan identificar cuál es cuál. ¿Ya? Y en el PowerPoint sale perfecto las descripciones y se los voy a mostrar ahora, se los voy a compartir. Les voy a anotar eso y vamos a ver la definición de las variables. Ya, entonces, siempre el Fama Friends vamos a tener, espérenme, lo voy a anotar y ahí me voy a mover para el lado. RF más es demasiado fácil el ejercicio. Y si se equivocan en la primera parte, tienen todo malo. Así que hay que tener ojo en la primera parte. Entonces ustedes les van a dar este. ¿Vean? El Fama Friends, ¿cómo lo van a poder identificar? ¿Me han anotado algo? No, ya. Espero que se vea. El Fama Friends, siempre, ¿cómo lo van a poder identificar? Porque van a tener siempre las mismas iniciales. MKT, que tiene que ver con el riesgo sistemático. El SMB, que tiene que ver con el tamaño. El HML, que tiene que ver con el valor.
Y el último, que es el más raro, que se van a acordar sí o sí, PR1YR, que es el factor de momentum. ¿Cuál es la diferencia con el DKPM? El DKPM, si se fijan y hacen como una analogía, es lo mismo que sale acá, solamente que se escribe hasta ahí. ¿Sí? Porque el KPM solamente tiene una variable, que es la del riesgo sistemático. Entonces, ¿fijan? La fórmula que hemos calculado todo el rato hasta ahí. Y al profe le encanta el Fama Friends porque en el fondo depende de otras variables y no solamente del riesgo sistemático. El SMB sale de small minus big. El HML sale de high minus low, sorry por el inglés. Y este raro es el de momento. Entonces, ¿qué es lo que tienen que saber en la prueba? Sí o sí. Por último, si no se acuerdan de las definiciones, hacen esto y van a tener casi todo el puntaje. Entonces, este MKT es el factor, estoy anotando así. El primero es entonces el factor de mercado. Saben que es el riesgo sistemático. El SMB es el anormal. Le pueden poner, el profesor de repente le pone factor mercado, factor tamaño, factor valor, pero mejor pongan anomalía, ¿ya? Como las pautas generalmente lo ponen como anomalía. Yo igual si corrijo, hasta que siempre corrijo esta pregunta, le pongo bueno igual, pero por si acaso. Entonces, anomalía, tamaño. ¿Sí? El de HML es anomalía, valor. Uy, mi letra se le cada vez peor con este lado que estoy haciendo. Y esta que está acá va a ser anomalía, momento. Este ejercicio salió hasta en el grado y es muy fácil. Ya. Una vez que tenemos anotados los factores, les voy a decir un tip demasiado importante que lo tienen que tener grabado. ¿Cuál es el típico error que se pierden los 20 puntos? Es cuando al reemplazar, porque siempre les van a pedir los retornos, al reemplazar el factor de mercado le restan la tasa libre de riesgo. ¿Ya? Eso está mal. Este es una variable, esta es otra variable, son 4 variables completas. Entonces restarle la tasa libre de riesgo, restarla 2 veces. Entonces ustedes simplemente cuando reemplacen tienen que multiplicar el beta por el retorno que les dan, ¿ya? No restarle la tasa libre de riesgo. Anótenlo por ahí, que es súper importante eso. Pues ahora les voy a compartir una parte del power del profe, porque si no saber nada, donde es la clase, no me acuerdo cuál es la clase, creo que es la de APT. Debería ser ese PowerPoint, no sé si lo habrá cambiado. Les voy a compartir. ¿Podéis repetirlo de recién, por fin? Como lo de que... Ya, mira. Ah, chuta, lo corté. Mira. Que, ya. En esta parte que ustedes ven en la pantalla, ¿cierto? Tenemos el modelo. Ya, perfecto. Lo primero que hay que hacer es identificar las variables. Este que está acá es toda una variable o todo un factor. Y este va a ser el del riesgo sistemático que le decimos factor de mercado. ¿Sí? En el de KPM esto no lo incluye y incluye solamente la primera hasta ahí nomás. Solamente el riesgo sistemático. Y el Fama Friends, que es este modelo con estas variables, tienen que ser capaces de identificar los nombres de cada uno en la A. Y ahí van a tener casi todo el puntaje. Entonces, hasta este que está acá es el factor de mercado. Este que está acá, SMB, va a ser el de tamaño, la anomalía de tamaño. Esta variable, este factor va a tener que ver con el valor. Y este que está acá, con momento. Usted, mira, vamos al PowerPoint, porque no voy a anotar las descripciones, no sé nada con la luz. Entonces ustedes, esto que está acá, sáquenle una foto o la buscan después en el PowerPoint. Le saqué una captura de pantalla, seguro que no baja. Pero acá tenemos las descripciones, ¿ya? Entonces tenemos que el SMB, que es el de tamaño, el primero el portafolio mercado, ¿ya? Que sería el primer término. El segundo es un portafolio autofinanciado que consiste de posiciones largas en acciones de firmas pequeñas, financiado por posiciones cortas
en acciones de empresas grandes. El del HML, un portafolio autofinanciado que consiste en posiciones largas de acciones de alto ratio libre a mercado financiado por posiciones cortas en acciones de bajo ratio libre de mercado. Yo sé que esto suena un trabalengua y súper difícil, pero en verdad esto tiene que ver con un modelo. Si me lo preguntan a mí, siendo súper sincera, yo no me sé esta descripción ultra específica, pero como ustedes van a estudiar para la prueba, se lo van a tener que aprender de memoria. Esto es un modelo, es teórico, ¿ya? La parte práctica es reemplazar e identificar cuáles son las variables. Y acá tienen el último, ¿cierto? Un portafolio autofinanciado consistente en posiciones largas del 30% superior de rendimiento de acciones del año previo, financiado por posiciones cortas del 30% de acciones de menor rendimiento. Bueno, básicamente esa sería la A. Entonces, cuando ustedes hagan la ayudantía de nuevo, van a copiar esto. Ya los que tienen memoria fotográfica se lo van a aprender de memoria. Entonces, volviendo al ejercicio, la A ya la tenemos lista. La B nos dice, suponga que los retornos mensuales de los factores son estos, respectivamente. La tasa libre de riesgo es de 0,42 mensual. La compañía A y B tienen sensibilidad de los factores de esto, ¿cierto? Esto es de A y esto es de B. ¿Qué son las sensibilidades? Esto es lo mismo que le digan los beta, ¿ya? Entonces, cada vez que ustedes les digan en el enunciado, les pueden decir beta o les pueden decir sensibilidades. Esos son los beta. Determina el retorno esperado mensual de las compañías. Ojo acá, está todo mensual. Está la tasa libre de riesgo mensual, están los retornos mensuales y está el retorno esperado mensual. Por lo tanto, no necesito ocupar la fórmula para poder convertirla, ¿cierto? Queda tal cual, llegar y reemplazar. Entonces ahora lo vamos a hacer. En la B, suponga que el retorno mensual de la compañía A es de 0,7 mensual y la de B es 0,8 mensual. Ese retorno, ¿cuál es? ¿El esperado o el observado? El observado, ¿cierto? El del enunciado que me dan siempre el observado y el de la fórmula del esperado. Este C es lo mismo que hicimos en la parte anterior, pero cuando ustedes hagan el Fama Friends no tienen que ¿cómo se llama esto? Nunca les van a pedir graficarlo, simplemente tienen que explicar la estrategia, ¿ya? Determinar las alfa y ajusten, nada más. Existe una manera de diseñar una estrategia de arbitraje usando las compañías A y B. Entonces vamos a tener que decir si es estrategia corta en A, estrategia, no sé, corta o larga en B. ¿Sí? Eso es todo el ejercicio. Esto ya lo vimos de la pregunta pasada. Entonces ahora vamos a calcular la A. Disculpa, yo aquí con una duda en la parte A. Como entendí como las definiciones de cada variable, pero al final cómo lo explicamos, cómo lo explicamos en todo. Tienen que escribir de memoria lo que sale en el Power. Ah, ya. Tienen que identificar los factores que ya se los escribí, ¿cierto? Su pega es aprenderse cuál es cuál y las variables, que se supone que ustedes van a haber estudiado la clase, entonces van a saber las definiciones. Si hay una clase, el profe debe haber ya debe estar grabada la clase y subida en docencia, entonces al final ustedes van a esa clase y traten de tomar atención justo en la parte que explica esa diapositiva, ¿ya? Porque puede ser que el profesor resuma eso en palabras más fáciles. Es un modelo teórico, la verdad, hay que ponerlo tal cual. Cuando yo di la prueba lo puse tal cual. Obviamente uno igual entiende, o sea, si una persona me escribe cuáles son las variables, yo asumo que la persona sabe, por mucho que se le haya olvidado alguna variable de la explicación, ¿cierto? Ya, entonces vamos a hacer la B. La B, el retorno de la compañía A y B. Lo único que tenemos que hacer es reemplazar, nada más. Ustedes tienen que tener abierto su enunciado ya para que no se me vayan perdiendo. Entonces tenemos que, pero por Dios que me aparece todo el rato lápices secos. Entonces, chuta, este también se me acabó. El último que me queda. Creo que me alcanzó la clase. Entonces, el retorno esperado de la empresa A va a ser el RF, que nos dicen que es 0,42%, es simplemente reemplazar las variables.
0,42% más el beta, ¿ya?, del factor de mercado, que lo tenemos en A, que es 0,158. Vayan siguiéndome anotando. 0,158 por 0,64%. ¿Sí? Esto es el retorno, nos habían dicho. Ojo acá. ¿Se acuerdan que les había dicho que el factor de mercado es el que tenemos que tener más cuidado? Típico error, donde tienen todo malo. Van y me ponen 0,158 por 0,64% menos 0,42%. Ya, ahí jodieron, tienen todo malo para abajo. Entonces lo único, como esta es una variable completa, yo jamás le resto la tasa libre de riesgo. Simplemente lo reemplazo. ¿Ya? Todo esto va a ser el retorno. Después reemplazo el siguiente factor, que acá me dicen que es el de tamaño 0,302. Te voy siguiendo. 0,302. Perdona, Javiera. Sí, dime. No caché a qué te referías eso, si en la fórmula se resta de la tasa libre de riesgo, ¿a qué te referís como que no hay que restársela? Porque esta es una variable completa, bro. Este es un factor. Tú ya estás considerando eso acá. ¿Ya? Entonces, ¿tú qué estarías haciendo? Estarías afectando esta fórmula, ¿cachai? Este valor que a ti te dan acá, ya incluye la resta del RF. Ah, ya, perfecto. ¿Cachai? Onda, ya te lo hicieron, está listo. Por eso, este numerito que ustedes les dan, que es el retorno completo, el del enunciado del retorno completo, ya le restaron el RF. Ya. Entonces, ¿cuál es el típico error? Le vuelven a restar el RF. O sea, ahí está mal. Ah, ya. Igual y Perfecto. reemplazar. Gracias. De nada. Ya. Entonces, una vez que tenemos esto, ya, 0,302 por 0,17%, que es el tamaño, ¿sí?, más los valores que me dan ahí, que es el de la TML, que es 0,497. Se me está botando el lápiz. Por el 0,53. 0,53% más el último, que es menos 0,276 por 0,76%. Y eso nos da... Eso nos va a dar 0,626. 0,626. Entonces, voy a repetir los números ya. Lo voy a volver a dictar. Sí, por favor, que no se ve nada. No se ve ni mierda. Esa es la lata de la ayudantía tonta. Ya. No se ve nada. Ya. ¿Cuál es el número que está ahí? Ya va a ser 0,42% más 0,158 por 0,64%. ¿Sí? Simplemente es la sumatoria y la multiplicación de los beta por los retornos. Todo lo dan en el enunciado. Más 0,302 por 0,17% más 0,497 por 0,53% más menos 0,276 por 0,76%, 0,76%, ¿ya? Y eso, que es la sumatoria de toda la multiplicación, te va a dar 0,626%. Eso te da el retorno de la empresa A. ¿Ya? Y siempre tenemos que asumir que el orden de los factores es 1 a 1 y son los mismos, o nos van a especificar eso. ¿Cómo? No entendí. No. O sea, que siempre tenemos que asumir que el 0,64 va con el 0,158. Siempre va a Es que ser te lo están diciendo en el enunciado. Están diciendo el retorno del factor de mercado 0,64 y de la compañía antes están dictando los beta. Te lo están diciendo todo en el enunciado porque te ponen respectivamente. Ah, ya. Vale. ¿Ya? Ojo ahí, buena pregunta. De repente como que el profe pone todo en paréntesis, pone todo en paréntesis y sale respectivamente. Entonces si primero hablo del A y después hablo del B, obviamente son los betas del A y después los betas del B.
Ya, entonces, para el otro habría que repetir lo mismo y les voy a poner el valor nomás, o lo multiplico, o se los dicto. No, vale. Díctalo, por favor. Sí, porque no se ve nada. Ya, vamos anotando ya, vamos leyendo, bueno, vámonos acá mismo, creo que vayan. Entonces se fijan que todavía no estoy compartiendo. Ahí sí. Acá me dicen los retornos mensuales y acá me dan los beta. Las sensibilidades, acuérdense que son los beta, están de A y de B. Entonces yo hago la sumatoria, que sería simplemente para el DB. Sería primero el RF, que va a ser 0,42% más la sumatoria que existe entre 0,168, que les dicen que es el beta del factor de mercado, por el 0,64%, que es el retorno de esa variable, más 0,207, que es el beta de la variable de tamaño, por 0,17%. Ojo ahí, el anterior, el que era 0,64% del retorno, que era el factor de mercado, tampoco le restamos el RF, ¿cierto? Lo pusimos tal. Después sigamos con el de tamaño, más 0,564 por 0,53%, que es el del HTML, el de la variable de valor, y por último va a ser menos 0,04 por 0,76%, que va a ser el retorno de momentum por su propio beta, ¿cierto? Ese valor total me va a dar 0,831%. ¿Se entiende? Muy fácil, ¿no? Sí, se entiende bien. Gracias. Y ahora vamos a seguir con el C. Y ahora ya todo es mucho más fácil porque no lo tenemos que graficar. No, pero porque está peor. Ya. La C nos Yo no dice... sé si me pasa a mí nomás o es como está la pantalla compartida, veo tu foto en chiquitita. Sí. Como arriba. Sí, de hecho por eso es que yo después descomparto pantalla cuando voy a escribir, porque si no me veo chiquitita abajo. Está bien. Vale. Por eso les digo que tengan el enunciado abierto. Ya, entonces la C nos dicen, supongo que el retorno mensual de la compañía A es 0,7% y de la compañía B es 0,8% mensual. Esos son los retornos observados. ¿Se encuentra bien valorada las compañías? Ya, usted ve. Determinen los alfa y ajustes en precios en casos de existir. Eso voy a dejar de compartir. Ah, y por último le damos el toque, la estrategia de arbitraje. Y ahora... me veo, me desaparece. No, no Me te veo. veo. No, ¿Ahí sí? no, tampoco. Se sigue viendo tu foto. Ahora. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ahí va. Ahora sí. ¡Ay, qué incómodo hacerlo! Ya. Ahora entonces, ya, la C es demasiado fácil porque ya explicamos toda la materia en la 1. Entonces, la compañía A. Lo primero que hacemos es calcular el alfa de A. El alfa de A va a ser el retorno observado de A, que te dicen en el enunciado que es 0,7%, menos el retorno esperado, que fue el que calculamos, que era 0,626. Una duda, en la pregunta anterior les dije cuál era el resultado del de abajo. Sí, se los dije. Ya, entonces esto es 0,07%.
les piden calcular el alfa. Entonces va a ser el retorno observado 0,7% menos el retorno que ustedes calcularon arriba en la A, que es 0,626%. Eso le va a dar 0,07%. Esto es mayor a 0. Por lo tanto, va a estar sobre la línea de mercado de valores. Cuando dijimos que el alfa era distinto de 0, existían oportunidades de arbitraje. Por lo tanto, este está mal valorado, existen oportunidades de arbitraje, y como es mayor a 0, tenemos que estar subvalorado. Entonces acá simplemente es más fácil todavía, ponen subvalorado. Por lo tanto, esperamos que aumente el precio. Y en B, repetimos lo mismo. Alfa de B va a ser igual a el observado, que nos dicen que es 0,8%, menos el que calculamos, que era 0,831%, y eso les va a dar menor a 0. El valor exacto es menos 0,031%. Y eso es menor a 0. Como es menor a 0, estaba bajo la recta, entonces decimos que está sobrevalorado. Y como está sobrevalorado, va a tender a bajar el precio. Y con eso tienen todo el puntaje. Entonces lo vuelvo a decir. Ahí, ¿no? El alfa de A les va a dar 0,7% menos 0,626%, que va a ser 0,07%, ¿ya? Esto va a ser mayor a 0, por lo tanto existen oportunidades de arbitraje. En sí, el activo está subvalorado y por lo tanto esperamos que su precio tienda a subir. En el caso de B, tenemos que el alfa va a ser el retorno observado, que es un 0,8%, menos un 0,831%, que es menos 0,031%. Nos da un alfa negativo. También existen oportunidades de arbitraje y sobrevalorado dijimos que está abajo de la línea de mercado de valores. Y como está sobrevalorado, está caro, va a tender a disminuir su precio. Con esa respuesta, ustedes tendrían todo el puntaje de la pregunta C. ¿Se entiende? ¿Alguna duda, pregunta? Tu silencio asumo que no. Ahí voy a leer el chat. Ahí ya, hagamos algo. Cuando termine el ejercicio me dicen si entendieron sí, alguno y listo. Ahora vamos a seguir con la D, pero para la D lo voy a anotar acá mismo, ¿ya? Cuando ustedes les preguntan cuál es la estrategia y si el alfa, si es que está bien valorado o mal valorado, ¿alguien puede copiar aquí lo de B? Lo de B. Puede copiar aquí lo de B. No veo. Ya, voy a dictarlo. Le prendí la luz. O puedes subir un poco la pizarra, es que no se ve porque se tapa, creo. ¿Ahí? Es... Voy a sacar con músculo acá. A ver. ¿Ahí? Según yo, ahí sí se ve. Ahí no veo el que me puede leer el chat, que estoy levantando la pizarra y la Dicen que sí. Ah, o sea, es que ahí lo mandaron en todo caso. Ah, ya, buenísimo. Pero básicamente la A nos da subvalorado y el B sobrevalorado. ¿Sí? Ya, en este tipo de pregunta donde les dicen cuál es la estrategia, ustedes la C y la D la contestan en la misma pregunta. De hecho, el profe no creo que suba las pautas, pero esto lo contestan en las pautas, siempre el profesor pone la C y la D juntas, ¿ya? Porque la estrategia va ligado con lo que tienen arriba. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿cuál va a ser la estrategia? La subvalorada está barata, ¿cierto? Entonces la compro hoy y la vendo en un futuro a un precio mayor. Entonces, ¿cuál va a ser la estrategia? La estrategia va a ser largo en A y en el sobrevalorado va a ser corto en B. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta de B? Sería, para el activo A se va a hacer una estrategia de venta larga, ¿cierto? Compro hoy y vendo en el futuro más caro. Y para B la estrategia es
estrategia de venta corta o corto en B. De repente se anota largo en A y corto en B. Eso también puede haber sido la respuesta a la D. Pero eso entiende. ¿Sí? Venta larga siempre es compro ahora y lo vendo en un futuro, y sobrevalorado lo vendo al tope, porque va a tender a bajar de precio. Entonces le digo corto. Corto lo vendo ahora, largo lo vendo ahora. Ahí está abajo la línea de mercado valores sobrevalorado. Ay, no entiendo, a ver. Ah, sí, a ver, lo voy a volver a anotar. Acá teníamos que sobre la línea estaba mayor a 0, subvalorado. Sobre la línea. Y bajo la línea, que era alfa menor a 0, estaba sobrevalorado. ¿Sí? No se ve todo el grafiquito que acabas de hacer. Ahí. Sí, ahí sí. Gracias. Entonces, en este gráfico que tenemos acá, como la pregunta que sale en el chat, está subvalorado arriba, entonces el alfa menor a 0. En este caso, ¿cuál sería? B, ¿cierto? B estaría arriba. Y el alfa menor a 0, al revés, ¿no? Subvalorado, perdón. El alfa mayor a 0 estaría A arriba. Y B, que dijimos que estaba sobrevalorado, estaría abajo, ¿cierto? B estaría abajo. ¿No? Eso. Entonces, subvalorado, vamos a decir que está barato, entonces va a tender a subir el precio. Y sobrevalorado, decimos que está caro, entonces va a tender a bajar el precio. ¿Sí? Eso de forma coloquial, pero ustedes básicamente tienen que poner que no está correctamente valorado, o sea, correctamente valorado, sí, que hay oportunidades de arbitraje, y por último, que como está subvalorado va a tender a subir su precio, como está sobrevalorado va a tender a bajar su precio. Y eso es todo, no tienen que alargarse más, en una línea. Y con eso daríamos por finalizado la C y la D, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la estrategia? Largo en A, corto en B, y esperamos que acá tienda a subir el precio de A y tienda a bajar el precio de B. ¿Alguna duda, consulta? Ya. Ahora vamos a ver bonos. Ya, ¿se entendió? Ahora vamos a ver bonos. Voy a compartir la pantalla. Okay. El ejercicio 3 nos dice: considera un bono de valor facial de 1000 UF, ¿ya? Que tiene una madurez de 30 años, una tasa de cupón del 7% y se vende a la tasa inicial de madurez del 7%. A su vez, la duración modificada, anoten ahí, cuando es duración modificada, tienen que poner una D con un asterisco arriba. Cuando vean una D con un asterisco arriba en la parte superior, se refiere a la duración modificada. La duración modificada es de 10,94 años y la convexidad es de 206,8. Suponga que la tasa de retorno exigida sube de 7% a 8%. La A. Señale el precio estimado del bono aplicando la regla de duración. Explique por qué hubiese esperado que el precio estimado fuera mayor o menor al nuevo precio. Y la B. Señale el precio estimado del bono aplicando la regla de duración con convexidad. ¿Quieren que le anote las definiciones de cada uno? Lo voy a anotar por el chat, ¿les parece? Ya. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que saber? ¿Ya? De definiciones, para no confundir. Vamos a partir con la duración. La duración es qué tan sensible es el precio del bono, ¿ya? Cuando varía la tasa de interés. Se los voy a graficar después la A. Esa es la duración. Me faltó la C. ¿Qué tan sensible es el precio del bono cuando varía la tasa de interés? Esa es la duración. La madurez, cierto, es la vida de un bono, pero para que se entienda mejor, la madurez es fecha en que se va a recuperar
el capital invertido. ¿Sí? Por eso es que está en años, ¿se fija? ¿Cuánto salen? 10, la madurez son 30 años, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo se va a recuperar el capital invertido? En 30 años más. Después tenemos la duración modificada. ¿Sí? Que, acá no lo puedo hacer. La de, ¿cómo se hace el asterisco? Ahí. Que se simboliza con una D y asterisco que va a ser representa la elasticidad. Esta cosa anótela porque, por ejemplo, esto no es, voy a subir los videos, pero no va a salir esto. Esto tiene que buscarlo en el PowerPoint, está más fácil. Representa la elasticidad del precio, una L, elasticidad del precio cuando varía o cuando cambia la tasa de interés. Ya, ahí tienen todas las definiciones, ¿ya? ¿Qué es importante decir de acá? Y la convexidad. ¿Te acá bonito lo que era la convexidad? A ver si tengo una definición bonita de convexidad. Espérenme. Estas cosas. Pues que llevo ya tantos años haciendo este sentido que... Espérenme. Acá está. Ya, a ver la definición bonita. Ya, la convexidad, pero en términos matemáticos, que yo soy más matemática, la convexidad es la derivada de la duración. ¿Sí? Después lo voy a graficar, pero acuérdense siempre, por si sale en un comentario. La convexidad es la derivada de la duración. El perro está ladrando, espero que no se escuche. Convexidad entonces es necesario para calcular la variación con respecto a la tasa de interés. La duración modificada representa la elasticidad del precio cuando cambia la tasa de interés. La convexidad es necesario para calcular la variación, la tasa exacta, la tasa de variación del precio. ¿Cierto? Que al final es la definición de cuando nosotros sacamos la derivada de algo, ¿cierto? Punto tangente. Esas son las definiciones. Espérenme, vengo al tiro, que tengo que ir a callar a los... ¿Aló? Ya. Ahora que tenemos la convexidad, la convexidad es la derivada, la primera derivada de la duración. Ahí va. Ya. Entonces, una vez que tenemos las definiciones, vamos a calcular el ejercicio, que es súper fácil. Es la pregunta más fácil. Igual es importante que tengan las definiciones porque es importante porque los comente, sí o sí entran, si es que pone comente, porque puede ser que no pone comente, que no ponga esta vez, sí o sí en el comente va a entrar uno de bono, es lo más probable. Entonces es importante porque el profe pregunta duración, convexidad y como que trata de confundirlos, por eso es bien importante que se sepan las definiciones de cada uno, ¿ya? Porque no los pillen. No sé, pues realmente te dicen la definición de convexidad y en verdad no, ¿sabes? En la de duración, no sé, así. Pero con eso van a tener bueno el comentario. Ya. Entonces, ¿qué nos dicen en la 1? Que tenemos que calcular el precio estimado. Esperen que voy a subir la lámpara. Hay que calcular el precio estimado del bono por regla de duración. Esto simplemente es una fórmula. Qué rico igual que se calcula así, ¿o no? Mi conta era con la tabla de esa amortización. La odiaba yo. Ya, entonces, la 1.
¿Ya? Lo voy a anotar por regla de duración. Y están preguntando solo el precio estimado. Ah, y también les preguntan, explique por qué el precio estimado ¿qué esperamos? Que el precio sea mayor o menor que el nuevo precio, algo así. Pero ahora lo voy a ver. Entonces, la fórmula de la regla de duración siempre va a ser la variación de precio partido en precio, va a ser igual a menos, ojo ahí, no se le olvide el menos, cuando vean el PowerPoint, creo, no sé, que también hacía clase de Hansen, entonces como que lo pasan distinto. Pero cuando vean esto, para llegar a esta fórmula, hay como todo un desarrollo matemático larguísimo entre medio. Pero lo que se tienen que quedar para la prueba es esta fórmula, ¿ya? Esta es la de verdad, así que destaquenla, no sé. Entonces, variación de precio partido en precio es igual a menos la duración modificada, ¿cierto? Entonces, por eso le voy a poner el asterisco por la variación de R, ¿sí? Que es la tasa de interés. Así, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto les daba la duración? La duración les decían que era menos, 10,94, perdón. Entonces sería menos 10,94 pasa de 7 a 8%, ¿cierto? Entonces la variación es 1%. Entonces súper fácil. ¿Cuánto va a ser por regla de duración? Va a ser menos 10,94%, ¿cierto? Ya, pero ojo acá. Acá ustedes calcularon la variación, ¿cierto? Pero lo que tenemos que hacer es calcular el precio. ¿Y cuánto era el precio al momento de la colocación? Era 1000, que es el valor facial. Entonces, súper fácil, vamos a tener que hacer la variación del precio, va a ser igual a los menos 10,94% por el valor facial, que son los 1000. Entonces, ¿eso cuánto va a ser? Va a ser, la variación del precio va a ser menos 109,4. Sí, menos 109,4. Eso va a ser la variación del precio. Pero cuando hablamos del precio, no tengo idea, la verdad. Como es este semestre online, en verdad no cacho mucho de la evaluación, estaría mintiendo. Hay que preguntarle a él. Ya, les voy a leer de nuevo la fórmula, ¿ya? La fórmula de regla de duración siempre es variación del precio, que lo simbolizamos con un triángulo, partido en P, va a ser igual a menos D asterisco, que es menos la duración modificada, por la variación de R, ¿sí? Y en el enunciado sale que subió de 7 a 8%, entonces la variación es un 1%, ¿sí? Entonces cuando multiplicamos 1% por 10,94, ¿cuánto nos da? 10,94%. Y como hay un menos, la demostración matemática la pueden ver en el PowerPoint, ya no la voy a hacer. Entonces menos 10,94%. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Nosotros sabíamos que el monto de emisión de colocación son 1000. La variación va a ser de 10,94% de esos 1000. Entonces multiplicamos los dos y nos va a dar que la variación del precio, que va a ser este que calculamos acá, menos 10,94% por 1000, que era el valor facial, nos da menos 109,4. ¿Ya? Esta sí, es una división, el término de la izquierda, que es variación de P partido en P. Entonces, ¿cuál es el precio estimado final? Entonces va a ser los 1000, que era el valor facial, valor nominal, menos los 109,4. ¿Ya? Entonces el precio estimado va a ser 890,6. Y ese va a ser el valor del precio estimado. ¿Se ve ahí mejor? ¿Alguien me puede activar el parlante, por favor?
¿Se ve mejor ahí? Baja Sí, un se poco ve más. bien. ¿Bajo? Sí, se ve bien, pero lo puedo hacer un poquito más para atrás, por favor. ¿Ahí? No veo nada con el... Ahí, pero más a la izquierda. ¿Mía o tuya? Mía, derecha tuya. Ahí. No, al otro lado. Ahí. Ahí, sí, vale. Ya, yo lo voy a dictar entonces. Variación de P, porque en P va a ser menos la duración modificada, que es D asterisco por la variación de R. Siempre cuando se pone variaciones, un triángulo va a ser igual a menos 10,94, que se lo dan por enunciado, por 1%, porque subió de 7 a 8%. Entonces eso nos va a dar menos 10,94%. ¿Sí? La variación del precio, por lo tanto, pasó el P para allá, y sabemos que el valor facial nominal era 1000. Entonces multiplicamos menos 10,94% de 1000, ¿cierto? Y en el fondo, si tú le restas y eso el total, que era el valor facial, te queda que el precio estimado es de 890,6. Ese es el precio estimado. Pero ahora hay otra parte de la pregunta que te dicen qué se espera. ¿Ya? Entonces ahora voy a hacer el gráfico. ¿Se entendió esto? Ahora vamos a la parte conceptual. Sí, sí se entiende. Ya, lo voy a poner en Word. Pues, gracias. Ya. Y ahora la parte conceptual de esto. Ya. Yo les había contado que la convexidad es la derivada de la duración. Entonces, si yo tengo este gráfico, cuando lean las definiciones y vean el gráfico, como que les va a hacer el clic. Entonces, en el eje X tengo la tasa de interés y en el eje Y tengo el precio del bono. Entonces, la Una duración... pregunta antes. ¿Qué pasa si esto no hubiese estado en años? Me hubiesen dicho 10,94 meses, por ejemplo. La En vez del verdad- año, ahí hay que hacer algo. En verdad, yo lo pondría tal cual. Pero igual sería bueno que revisaran el PowerPoint. No me acuerdo conceptualmente si es en años. No te podría dar esa respuesta. Pero que yo sepa, jamás en la vida te hace convertir eso. Las tasas sí, pero los años no. ¿Ya? Ya, gracias. En el PowerPoint, yo le echaría un ojo al PowerPoint, la verdad nunca lo había pensado. Y yo lo pongo, pero... Y salen año en año y 100 meses en meses. Igual, como que tienen que ver la imagen total. Por ejemplo, si ustedes les dan algo mensual y después que les ponen anual, como que ahí pásense el rollo. ¿Sabes? Si la tasa está anual y le están diciendo que es por meses, ahí yo me pasaría el rollo y lo pasaría a años. Pero la tasa. Pero eso, pero no se preocupen, en verdad, pónganlo tal cual y me revisan el pago. Gracias por esa acotación, lo voy a tener en cuenta para la próxima vez que vayan. Ya, entonces esta que está acá, esta línea, es la duración. Entonces ahí obviamente les hace, yo creo que más sentido las definiciones. Y la convexidad, acá, ¿cierto? El punto tangente es la convexidad. Entonces, ¿qué vamos a esperar? Ya, esto de manera conceptual, por un tema de que es la derivada. Siempre cuando nosotros calculamos por regla de duración, ¿ya? El precio que se espera es menor, porque no está corregido no se corrige por convexidad. La convexidad siempre te va a dar un precio mayor, ¿ya? Entonces siempre, ya, no te lo digo. Cuando hablamos de regla, cuando calculamos la regla de duración, por regla de duración nos tiene que dar un precio menor que el que nos va a dar cuando lo calculamos por la regla de duración con convexidad. Porque en el fondo hay dos formas de calcular el precio estimado: con la fórmula de la regla de duración o con la fórmula de regla de duración corregida por convexidad, ¿ya? Cuando les piden regla de duración por convexidad, siempre va a ser el precio estimado mayor, ¿sí? Porque es la derivada de la convexidad. ¿Se entiende? Eso no se lo van a preguntar, pero igual, ¿ya? Entonces yo se los voy a anotar acá. Anoten. Se espera
dado que la convexidad en el fondo es la derivada de la duración, se espera un precio menor. Entonces, por regla de duración, se espera un precio menor, que lo note bonito, porque no se corrige por convexidad. Entonces, cuando nosotros calculemos esto y le agreguemos la parte de la corrección, en el fondo le agregamos la fórmula de la convexidad nomás, el precio estimado va a ser mayor, ¿sí? Que sería la parte conceptual de los números. Entonces, en la B nos dicen: señala el precio estimado del bono aplicando la regla de duración con convexidad. La fórmula, voy a borrar esto. ¿Anotaron todo? Como que sí, me salió gente. Entonces siempre con la fórmula de regla de duración el precio estimado va a ser menor que cuando lo calculamos por regla de duración con convexidad. ¿Por qué? Porque la convexidad es la primera derivada de la duración. Ya. Entonces, la B, ¿cómo es la fórmula? La fórmula siempre es variación de P partido en P. La primera parte es la misma, menos duración modificada, que es menos D asterisco por la variación de R, ¿ya? Y ahora lo corregimos por convexidad, que hay que sumarle más un medio por la convexidad, que se lo da en el enunciado, por la variación de R al cuadrado. Repito, variación de P partido en P, variación de P partido en P es menos la duración modificada, que es menos D asterisco, por la variación de R más un medio por la convexidad por la variación de R al cuadrado. Ojo, muchas veces, error común, en la fórmula le ponen un menos. Ya, acuérdense, es un más. Entonces, ahora simplemente reemplazo. ¿Cuánto dijimos que era la duración modificada? Era menos 10,94 por 1%, que era 8 menos 7%, más un medio por la convexidad, que era 206,8, por el 1% al cuadrado. Repito, la variación de P partido en P es igual a menos 10,94 por 1% más un medio, o 0,5, por 206,8, que era la convexidad, por 1% al cuadrado. Todos estos valores están en el enunciado, ¿sí? Ya. ¿Y cuánto les da esto? Da un número chiquitito. Menos 0,09906. ¿Ya? Bueno, pueden ponerlo 0,0991, ya da lo mismo. Entonces hacemos lo mismo que antes, ¿cierto? Variación de P. Voy a anotar acá el todo. Variación de P va a ser igual a este valor por los 1000, ¿cierto? Era el valor facial. Y esto nos va a dar menos 1, 2, 3, 9, no, menos 9, 99,06. ¿Sí? Y lo mismo, ¿cuál va a ser el precio estimado? Simplemente 1000 menos ese valor, menos 99,06. Y el valor de eso va a ser 900,94. Ya, repito. ¿Alguien me puede prender el audio? Se ve ahí hasta abajo, ¿no? Sí, es que se tapa con esto, como con los iconos que sale del chat, de lo integrante y eso, se tapa la parte de abajo de la pizarra.
Bien. Sí, o sea, porfa, un poco más. ¿Arriba? ¿Ahí? Sí, un poco más arriba. No, hay que subirla. Ah, la pizarra. Sí, porfa. Madre mía. Voy a Ya, ahí terminar sí. con el deporte que no he hecho. Y un poquito más a la izquierda, tu derecha, porfa. No, al otro lado. Estoy disléxica. Ya, ahí. Ya. Repito. La variación de P partido en P va a ser igual a menos 10,94, que es la duración modificada, por 1%, más un medio por 206,8, que es la convexidad, por la variación de R, que es 1%, porque pasó de 7% a 8%, elevado al cuadrado. ¿Ya? Ese valor que está ahí lo vamos a multiplicar por los 1000, ¿cierto? Porque vamos a calcular el precio estimado. En el fondo, esto es ¿cuánto aumentó o disminuyó aplicando la regla de duración con corrección de convexidad? Alguien dijo por el chat Entonces, que lo- se pueden... Disculpa, alguien dice por el chat que se pueden sacar los iconos de abajo. ¿Y cómo se sacan? Tiene que mover el Pero mouse a la igual- derecha nomás. Y así se desaparecen. Es que lo muevo yo y no pasa nada. No, no tú, Yo sino soy el chiquillo que usted. tenía problemas. Tú estás... Mira. No, a mí se me salen, pero es que pensé que por eso quizás no lo veían. Oigan, chiquillos, pero al final eso fue la ayudantía. ¿Se los vuelvo a dictar o estamos? Ya, sí. Me habló Amen Bar Paula, ya. Bárbara. Ya, entonces se lo voy a volver a dictar. Ya, es menos 10,94 por 1% más un medio por 206,8 por 1% al cuadrado. Ese valor que te va a dar menos 0,09906 lo multiplico por 1000, ya que va a ser el valor facial. O sea, el valor facial por la variación. ¿Sí? Eso te va a dar un valor de menos 9906. ¿Y cuánto es de esto? ¿Cuánto representa esto de los 1000 para calcular el precio estimado? Va a ser 1000 menos 99,06. Y el valor total, entonces, el precio estimado que me están pidiendo en la pregunta sería 900,94. ¿Se cumple lo que les digo? El precio estimado por corrección con convexidad les da mayor que cuando es solamente por regla de duración. Igual es obvio, ¿no? Porque se le suma este término que está acá. Eso. ¿Hay alguna duda, consulta, sugerencia? Chiquillos. Bueno, eso se llama ayudantía. Espero que hayan aprendido. Les prometo que... 92. ¿Cuál te da 92? A ver, ¿alguien más me puede calcular el número? ¿Y el lápiz rojo? Lo otro. ¿Les da lo mismo que a mí? A mí me gusta mi calculadora. Bueno, no sé, pero en el fondo son los mismos números. Gracias, chiquillos. Esta fue mi última ayudantía de la vida, porque ya salí de la U, así que... ¿Cuál es la respuesta a la segunda pregunta de la letra? La segunda pregunta de la letra A. ¿Cómo? De la respuesta de la segunda pregunta, letra A. Último sistema. Sí. A ver, ¿qué me está preguntando? Francisca, ¿cuál era la respuesta de la segunda pregunta de la letra A? Esas eran las definiciones, ¿ya? Eso está en el PowerPoint del profesor. Pero ya me voy a hacer el tiempo y voy mañana con luz de día, me voy a grabar y les voy a proyectar lo mismo que acá para que ustedes lo puedan anotar, ¿ya? Cualquier duda que tengan, se meten al PowerPoint de la clase de APT y pueden buscar y salen literal la respuesta que yo les di, ¿ya? Lo importante es que sepan identificar cuáles son las variables y las definiciones ya, eso es como materia para la prueba. Ya, chiquillos, bueno, eso fue todo. Si tienen duda, consulta, ya estoy trabajando, así que no me meto tanto en mail, pero cualquier cosa me avisan, ¿ya?
Chao, chiquillos. Me voy a salir. Que tengan buena tarde. Disculpen por la luz. Chao. Cariños.